Buenos días, nosotros somos Isabela Herrera Duque y Héctor Andrés Yaquer Moreno y les vamos a presentar sobre los fluidos supercríticos. En esta exposición les daremos la definición, las características de un fluido supercrítico, por qué el CO2 es el fluido supercrítico que más se utiliza y por qué los fluidos supercríticos tienen aplicaciones en la extracción y sus ventajas. ¿Qué es un fluido supercrítico? Un fluido supercrítico es una sustancia que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se convierte en un híbrido entre líquido y gas, es decir, que sus características son tanto de un líquido como un gas a la vez, y esto le otorga características especiales. Esto se alcanza luego de superar el punto crítico. Y bueno, ¿cómo se halla el punto crítico? Bueno, aquí estamos en un diagrama de fases de la sustancia CO2. Un diagrama de fases es un gráfico de presión y temperatura en la que indica los pares ordenados en que una sustancia o una mezcla de sustancias van a tener propiedades intensivas específicas que los hagan asumir ciertos estados de la materia. Entonces, por ejemplo, indica que a esta temperatura y a esta presión el CO2 va a estar sólido, y así sucesivamente para las otras dos fases más comunes. Por tanto, estos diagramas están regidos por la regla de fases, que es esta ecuación que vemos aquí. Esta regla de fases contiene que los componentes de la sustancia menos las fases que tenga la sustancia más 2 menos las reacciones que haya en la sustancia menos ciertas condiciones adicionales nos puede dar el valor F, que indica el estado de libertad de las sustancias. ¿Y esto qué implica? El estado de libertad indica cuántas variables pueden ser independientes para determinar la forma de llegar a ciertas fases. Por ejemplo, si necesitamos CO2 en una sola fase, en una fase de gas, entonces reemplazamos en la ecuación con las condiciones, que es una sola fase y un solo componente, entonces F nos va a dar igual a 2. ¿Esto qué significa? Que va a haber varios puntos con temperaturas y presiones diferentes en que solo va a haber una fase de CO2, ya sea gas, líquido o gaseoso, y esto se puede observar claramente en la gráfica, serían estas zonas. En cambio, si necesitamos zonas en las que hayan dos fases, o sea, equilibrio entre dos fases, entre líquido y gaseoso, entre sólido y gaseoso o entre sólido y líquido, reemplazamos en la ecuación y nos damos cuenta que F es igual a 1. Es decir, tenemos una de las dos variables en las que va a ser independiente. Es decir, podemos asumir cualquier valor de temperatura, por ejemplo, para el equilibrio entre líquido y gas, pero tendrá un solo valor de presión en la que existirá en realidad un equilibrio entre estado líquido y estado gaseoso. Y esto se representa en los diagramas de fase con estas líneas que se pueden apreciar acá. Ahora bien, llegamos a un primer punto, que es el punto triple. Este punto triple se alcanza al encontrar tres fases en unas mismas condiciones de temperatura y presión. Esto surge de que si reemplazamos la P por 3, pues esta F nos va a dar igual a 0. Es decir, no hay ningún tipo de libertad y solo a una cierta temperatura y a una cierta presión va a haber equilibrio entre las tres fases. Bueno, esto nos va a servir para explicar cómo llegar al punto crítico. Podemos ubicarnos en el equilibrio entre líquido y gas, digamos acá, en este punto, y vamos a realizar expansiones. Estas expansiones lo que harán es que van a subir la temperatura del medio, lo que hará que el líquido aumente su volumen y disminuya su densidad. En cambio, como hay un aumento de temperatura, el gas va a aumentar de presión y su densidad se va a aumentar también. Entonces llegará un punto en el que las densidades de ambos van a ser iguales, y este es el punto crítico. En ese punto ya no hay distinción entre ambas fases, y si en estos puntos de temperatura mayor subimos o bajamos la presión, no va a haber un cambio de entalpía que sea momentáneo, como si sucedería si cambiáramos la presión en estos puntos de temperatura que se encuentran a este lado, y básicamente habrán cambios progresivos de las condiciones intensivas de la sustancia. Y pues hay que aclarar que los puntos críticos que podemos encontrar a partir de ahora, en que esto es un fluido supercrítico, serían de estas líneas rojas hacia arriba.
para esta zona, sin sobrepasar esta línea, este estado de equilibrio entre sólido y líquido. Y pues también cabe acotar que no existe punto crítico entre sólido y líquido, solo es entre líquido y gas. Por tanto, esto le provee a los fluidos supercríticos características únicas, que es un alto coeficiente de difusión y viscosidad, que indica que puede con facilidad atravesar un medio, y una viscosidad menor que los líquidos, es decir, tiene menos fricción entre sus moléculas y esto le ayuda a desplazarse con mayor velocidad en cierta superficie, y esto pues le ayuda a expandirse por ciertos espacios y ser más fácil de atravesar, por ejemplo, un medio sólido. Tiene ausencia de tensión superficial, es decir, no genera resistencia a aumentar su volumen, muy similar a lo que pasa con gases ideales. Y tiene mucha versatilidad para manipular sus condiciones, es decir, tiene cambios de densidad y solubilidad con mucha poca diferencia entre temperaturas y presiones, y esto lo hace ideal para realizar extracciones y diferentes procesos de separación, además de que se puede usar con cosolventes. ¿Esto qué significa? Que se puede adicionar etanol, por ejemplo, al CO2 como fluido supercrítico para hacerlo ligeramente polar, puesto que el etanol es polar y el fluido supercrítico de CO2 es apolar. Entonces esto puede ayudar a separar sustancias que son ligeramente apolares y cambiaría un poco las condiciones del fluido supercrítico, pero es muy útil a la hora de ser versátiles. Y por ejemplo, podemos acá encontrar bastantes condiciones diversas en las que muchas sustancias adquieren sus características críticas, es decir, sus puntos críticos. Y ahora podemos ver que el CO2 es uno de los fluidos supercríticos más comunes porque no es tóxico. Por ejemplo, los solventes apolares más comunes como el hexano son extremadamente tóxicos. No es inflamable, no es corrosivo y es incoloro. Además es barato, es muy común de conseguir y también de purificar y se puede reciclar, por lo que es un elemento de extracción excelente. Además de que tiene un punto crítico de baja temperatura y fácil de obtener en general. Como ya se vio en la tabla anterior, la temperatura es alrededor de 14 grados Celsius para obtener el CO2 supercrítico, y esto le ayuda a que se puedan extraer compuestos termolábiles, es decir, compuestos que se pueden dañar fácilmente por la temperatura y que son claves para las industrias, como se va a ver a continuación. Bueno, en las aplicaciones de la extracción con fluidos supercríticos vamos a tener que hay un mayor rechazo cada vez al uso de antioxidantes sintéticos como lo son el BHA, o sea, butilhidroxianisol, y el BHT, el butilhidroxitolueno. Y además hay muchas restricciones en diferentes países porque son antioxidantes que han tenido contraindicaciones, y lo más grave de todo es que son cosméticos faciales. Entonces, esto hace que sea un asunto bastante grave porque estas contraindicaciones han generado muchas repercusiones y efectos secundarios en la cara de muchas personas. Es por eso que se han potenciado antioxidantes naturales, tales como los ácidos fenólicos, los flavonoides y los tocoferoles a partir del CO2 supercrítico. Entonces, por ejemplo, el CO2 crítico se puede usar para la obtención de tocoferoles a partir de la soja y subproductos de aceite de oliva. Es importante tener en cuenta que hay distintos tocoferoles, por ejemplo, el alfa, el beta, el gamma y el delta, como se ve al lado derecho. Al lado izquierdo tenemos una imagen de cómo sería el CO2 crítico en un equipo de nivel industrial. Otro ejemplo es el antioxidante látex, que es obtenido a partir del CO2 crítico a una temperatura de 80 a 100 grados centígrados y 500 bar de presión, a partir de plantas labiadas de la familia de las Lamiaceae. La familia de Lamiaceae se refiere a una familia de plantas con flores y comprende unos 245 géneros. Abajo podemos ver una tabla de antioxidantes aislados de plantas aromáticas, medicinales y especies. Como ejemplo pusimos el romero, la salvia y el orégano. A raíz de estas plantas podemos obtener sustancias como lo son el ácido carnósico a raíz del romero, la salvia deriva del carnosol y el orégano que deriva ácidos fenólicos. Entonces, en esta figura 3 podemos ver el diagrama representativo de las fases de cada etapa del equipo, es decir, que vamos a poder
ver cada etapa de la extracción y su fase. Las condiciones iniciales son las condiciones en las que la presión y la temperatura son bajas y la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Posteriormente, se va a aumentar la presión y al aumentar la presión, esa sustancia se va a volver líquida para luego pasar al cilindro de extracción. Entonces se va a calentar en el cilindro de extracción, va a pasar por la válvula de expansión y luego se va a volver a bajar la presión en ese proceso de expansión, por lo que se va a volver al estado inicial, es decir, al estado gaseoso. Entre el proceso de expansión y el proceso de enfriado hay salida de CO2, porque este CO2 se puede reutilizar para otros procesos industriales o para la misma extracción, y es por eso que este proceso es un proceso que es amigable con el medio ambiente. Y después del enfriado, de la etapa de enfriado, se puede pasar a la etapa en la que se recolecta la sustancia de interés. Extracción de biocompuestos. Los extractos obtenidos mediante fluidos críticos exceden o incluso pues mantienen la bioactividad a comparación de los obtenidos por medios convencionales. Y podemos observar en el diagrama que se encuentra a la derecha que los principales biocompuestos que se pueden extraer son las hojas y las semillas. También se pueden extraer frutos, flores, entre otros. Y por último, las ventajas de la aplicación de la extracción a nivel industrial. La primera, permite la modificación de las condiciones de extracción. Según la sustancia de interés, vamos a poder modificar las condiciones de extracción a nuestra necesidad, que se adecuen a nuestra necesidad, a nuestro gusto, a lo que necesitemos producir. Permite focalizar la extracción de diferentes compuestos sin afectar a los demás. Es decir, nosotros muchas veces en los procesos industriales, por extraer una sustancia de interés, vamos a afectar a otras sustancias o vamos a contaminar otras sustancias. La ventaja de esto es que no se van a necesitar afectar otras sustancias. Y por último, permite que las sustancias extraídas de interés queden libres para su uso sin necesidad de una purificación posterior, por lo que se va a ahorrar tiempo, recursos y se va a ayudar al medio ambiente porque no se va a necesitar la purificación posterior. A continuación podemos ver las referencias. Gracias.